Hoy declaramos tu grandeza, tu amor, tus misericordias abundantes, Padre. Gracias por ser tan propicio para tu pueblo, Señor. Porque en medio de todas las cosas, Señor, hoy vamos a ver tu mano poderosa levantándonos, restaurándonos, dirigiendo, Padre. Gracias por el apoyo que nos brinda, por tu compañía, por la provisión, por la sanidad, Padre. Por todo lo que das, Señor, a tu pueblo, Señor. Por eso estamos aquí, para adorarte, para exaltarte, pero también para aprender de ti, Señor. Permítanos, Señor, el poder entender tus propósitos, el poder enfrentar cada situación que estamos viviendo, Padre, que con tu poder, con tu Espíritu Santo, con tu gracia y tu amor, Padre, podamos disfrutar en este día, Señor, de tu fidelidad tan grande que tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestra paz, eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador. A ti llevamos las cargas de tu pueblo, Señor, y recibimos, Señor, todo lo que tienes para nosotros, Señor. Pues tú nos conoces, Señor, conoces nuestras batallas, conoces nuestras luchas, Padre. Conoces, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Pues como dice, Señor, tu misma palabra, Señor, que cuando estamos delante de ti, antes de que la palabra esté en nuestros labios, sea aquí, tú ya la conoces, Señor. Y tú conoces, Señor, las cargas de tu pueblo, de tus hijas y tus hijos, Señor. Y yo sé que hay una respuesta para cada uno de ellos, Padre. Solamente ayúdanos, Señor, porque reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, porque solamente tú nos puedes guiar y sostener en medio de todas las cosas, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestra paz, eres bendito, Padre mío, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque estás allí, Padre. Gracias por guiarnos, gracias por levantarnos, gracias por dirigirnos, Padre, y gracias porque tú ministras a nuestro corazón, Padre. Nos da las fuerzas que necesitamos, Padre, para seguir adelante, Padre. Exáltate, guía, Padre mío, aliento de vida, aliento de gracia, fortaleza en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias, mi Rey precioso. Levántate, mi Rey, háblanos con tu palabra, Señor, y permita que esa palabra traiga vida sobre nosotros, Señor. Aliento de vida, aliento de gracia, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por podernos unir en oración, y yo sé que tenemos un Dios poderoso que nos da la fuerza para seguir adelante, que en medio de las batallas que sostenemos, Él está siempre, siempre presente con nosotros, y hemos venido hablando de las dificultades que constantemente tenemos bajo el tema probados, pero también inmensamente alegres, que es el tema que hemos venido trayendo esta semana, porque yo sé que hemos pasado por pruebas, por dificultades, algunos están en plena batalla, pero la bendición, la gracia, las fuerzas vienen únicamente de parte del Señor. Y yo sé que en medio de esa bendición y esa prueba veremos la bendición de Dios al salir adelante en todo lo que Dios tiene para nosotros, porque podemos descansar en Dios, porque sabemos que esas promesas son firmes, que Él no miente. Y como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, los problemas nos afectan. Sí, nuestro cuerpo a veces se afecta con enfermedades, con una cosa u otra. Pero tenemos un Dios poderoso, que es donde aprendemos a desarrollar nuestra fe, a confiar plenamente en ese Dios maravilloso que no nos va a dejar, no nos va a soltar, sino al contrario, va a estar de nuestra parte. Y qué hermoso es poder confiar en eso, sabiendo que si tarda la bendición, si tarda la liberación, si tarda la santidad, Dios obra en maneras que no podemos entender. De todas maneras, en algún momento vamos a ser bendecidos, pero sobre todo ese peso de gloria, como está diciendo ese versículo tan precioso de 2 Corintios 4:17, y vuelvo y lo reitero, dice, porque esta leve tribulación, la tribulación es cuando se acaban las fuerzas, cuando ya no hay fuerza para seguir adelante. La tribulación quizás es también muy parecida, y es una de las traducciones más cercanas, es cuando hemos perdido toda esperanza.
pero la Biblia la llama, por inspiración del Espíritu Santo, leve, pero también momentánea. Pero está produciendo algo en nosotros, que es lo que está hablando este versículo. Un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Así de que, mi hermano, no podemos desfallecer, porque esa misericordia de Dios siempre está de nuestra parte. Él no va a permitir que desfallezcamos en medio de la situación que estamos viviendo. Que esa presencia de Dios muchas veces supera nuestras fuerzas. Porque como dice la Escritura, y es otro versículo que me fascina, que está en Lamentaciones 3, 31 y 32. Y es hermoso este texto porque dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de tus misericordias. Sí, es una verdad, a veces somos procesados. Sí, a veces suceden cosas en nuestra vida que no entendemos. Quizás, como les he venido comentando, muchas veces oramos, ayunamos, clamamos, pedimos oración en diferentes espacios, pero parece que no ocurriera nada. Aparentemente para nosotros esa es la impresión que tenemos, pero la verdad es que Dios sabe en el momento en que tiene que orar, porque justamente es allí donde podemos esperar en esa misericordia de Dios. Y mira, vuelvo y leo lo que dice en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías en el capítulo 3, versículos 31 y 32. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Hay personas, y hace poco una persona me decía, no, yo creo que ya ni Dios me perdona. No sé qué había cometido. Y yo le dije, qué desconocimiento tienes de Dios. Porque Dios sí a veces tiene que colocarnos en disciplina por alguna circunstancia. Pero como dice este texto, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Yo siempre comparo las disciplinas que Dios aplica a nuestra vida, como cuando tenemos que corregir a un hijo que amamos, a una hija que amamos. Yo no sé a quién le duele más, si le duele más al hijo, o le duele más al padre o la madre que está ejerciendo corrección. Pienso que Dios es igual por el gran amor que Él tiene para con nosotros, pero igual como dice en Hebreos 12, que si nos deja sin disciplina, del cual todos somos partícipes, nos está tratando no como hijos, sino más bien como bastardos. Por eso es que Dios nos ama tanto y nos dirige tanto en medio de todas las cosas, pero en medio de todo el proceso. La prueba se acaba cuando la pasemos, cuando al fin seamos aprobados, cuando aprendemos lo que tanto necesitamos. Si salimos aprobados, la prueba se volverá a presentar de tanto y tanto bajo diferentes circunstancias que vamos a ver de decirle, Señor, definitivamente tú lo hiciste, no fueron mi fuerza, no fue mi capacidad, fue tu mano poderosa que nos sostenía, que nos ayuda, que nos sostiene, pero vale la pena esperar en el Señor. Hay gente que en medio de las pruebas simplemente se vuelve atrás. Hay gente que simplemente comienza a buscar cosas equivocadas en medio de las dificultades. Pero definitivamente las pruebas siempre nos van a llevar a conocer lo que hay dentro de nuestro interior y nuestra vida. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Y hay momentos que Dios simplemente nos dice, ¿qué quiere que yo haga? Y hay un pasaje que ilustra bien el no aprender a esperar en Dios o al prolongar las cosas, de hacer los cambios que nosotros tenemos que hacer. Y es justamente con Faraón. En el libro de Éxodo hay algo bien interesante en el capítulo 8, versículo 9. Hay una de las plagas que está afectando a Egipto, y era la plaga de las ranas. Y es horrible tener ranas que hagan ruido. A veces cuando estaban cerca de un pantano, en la noche, casi como que sonaran más duro. Y el tratar de acostarse y dormir no va a traer muy poco descanso. Y más si son molestas, que de pronto cuando tú estés durmiendo, alguna de ellas brinque a tu cama. Es bien fastidioso, bien molesto. Sin embargo, resulta curioso que cuando Moisés va donde Faraón y le pregunta, y mire cómo dice ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 9. Le dice Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti
por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente estén en el río. Yo creo que si nos haces esa pregunta, ¿cuándo quieres ser sanado? Si yo estoy pasando por esa dificultad, yo le digo, Señor, si ya soy aprobado, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, necesito que me sanes ahora, necesito que me limpies ahora, necesito que me proveas ahora. Bueno, la situación que tengamos. Pero es curioso porque en el versículo 10 está la respuesta de Faraón. Y el Faraón respondió, dice la palabra, mañana. Y Moisés respondió, dice ahí la palabra, será conforme a tu palabra. Cuando nos desesperamos por las situaciones que vivimos, prolongamos el actuar de Dios en nuestra vida. Pienso muchas veces cómo Dios habrá estado a punto de hacer el milagro. Y nosotros simplemente no continuamos. Cuando ya estábamos a punto de pasar el tiempo de prueba, de dificultad, de ser fortalecido en nuestra fe, de conocer mejor a Dios en ambientes diferentes, simplemente nos apartamos, no desistimos del proceso que Dios tiene para con nosotros y echamos a perder todo lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y a veces decimos, hoy no busco a Dios, después, hoy no quiero orar, tal vez mañana, pero tal vez en esos momentos Dios quería manifestar su gloria, su bondad y su misericordia. Hay una experiencia que tuvimos hace muchos años atrás, apenas estaba aprendiendo a hacer a dar los primeros pasos en el liderazgo, a orar por las personas. Y había un hermano en cierta ciudad aquí en Colombia y él estaba a la expectativa porque teníamos un grupo de oración y de evangelismo también y nos propusimos, estuvimos orando, estuvimos ayunando porque sabíamos que Dios iba a hacer cosas extraordinarias donde íbamos. Pero abrimos una puerta para que el enemigo comenzara a poner desacuerdo entre las personas que íbamos a ministrar. Y fue una lección tan dura para nosotros, porque no pudimos resolver un inconveniente que realmente no tenía tanta trascendencia, pero no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Y saben qué resultó, mi hermano, mi hermana? Y lo cuento como experiencia y no me da vergüenza decirlo. Que esta persona que tanto esperaba la sanidad de parte de Dios no la recibió y Dios mismo le habló al corazón. No he respondido porque en ellos hay algo que no se han puesto de acuerdo y mientras no estado de acuerdo, y le recordó un texto que dice en la Biblia, porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, será hecho por mi Padre. Después tuvimos que pedirle perdón al Señor por no haber sido esos siervos fieles, que permanecimos firmes en los propósitos de Dios, que quizás vimos más las dificultades de nosotros que la bendición de aquellos a los cuales tenemos que ministrar. Son lecciones de vida que aprendemos y vaya que con esa experiencia sí que aprendimos. Después este hermano creo que fue sano, no sé si el otro día, pero Dios obró. Pero más que todo quería enseñarnos una lección de Dios a nuestras vidas. Pasas mucho tiempo y yo lo, Señor, permítame que mi corazón esté dispuesto cuando tú lo quieras utilizar, Señor, para tu gloria, para tu honra. Faraón dice, Moisés le pregunta, ¿cuándo quiere que las ranas se vayan? Él dice mañana, estaba mañana con ellas. Tal vez Dios te pregunta, hijo, ¿cómo quieres que responda? ¿Crees que lo puedo hacer? Hay un pasaje también me parece bien interesante en el libro de Marcos, en el capítulo 9, y es un texto que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque es un padre de familia que trae a un muchacho endemoniado. Le dice a los discípulos que vengan y oren por él. Está en Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14. No voy a leer este texto, pero está ahí en la radio y tú lo puedes hacer, mi hermano, tú lo puedes leer. Pero comienza a haber un problema entre los discípulos. Y el padre de este muchacho se molesta porque cuando viene Jesús, le pregunta, el versículo 16 voy a leer. Dice, él les preguntó, Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera
¿Y sabe cuál fue el resultado? No pudieron. Y mira, me llama la atención la forma como Dios confronta a sus discípulos. Les dice, versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y dice, tráenmelo. Y luego pasa algo bien interesante, versículo 20, voy a seguir leyendo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, dice ahí la palabra, echando espumarajos. Ahora, hay una pregunta que es la que quiero resaltar. No solamente la incapacidad de los discípulos, sino la pregunta que el mismo Jesús le hace a este padre de familia. Versículo 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Más adelante, versículo 23, voy a saltarme ese texto, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este pasaje me hace entender que el problema no solamente eran los discípulos, sino también el padre de familia, por la respuesta que él da en el versículo 24. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo. Y voy a poner una pausa en lo que sigue en el versículo, porque muchos de nosotros expresamos creer que Dios puede obrar en nuestra vida. Pero el padre reconoce que había incredulidad en él. Por eso al final responde, él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, a veces de tanto pasar por momentos difíciles, nuestra fe ha sufrido fractura. Nuestra fe muchas veces no ha sido restaurada, no ha sido alimentada, no ha sido fortalecida. Hemos perdido muchas veces la comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos desconectado de la palabra. Quizás por el cansancio, por la fatiga, por el mucho trabajo, por no mantener esa comunión íntima con el Señor. Pero cuando confronta al padre, no solamente le habla duro a los discípulos, sino al padre de este muchacho también. Y él le dice, pero si puedes hacer algo, dice la parte final del versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y luego es donde Jesús le dice, y es un texto que quiero dejar en tu corazón, porque dice el versículo 23, Jesús le dijo a este padre de este muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo sé que estamos pasando por dificultades, muchos de mis hermanos. Hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Hemos buscado todas las consecuencias, por lo cual hay personas que no han sido libres. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Estamos utilizando y creo que esto también nos trae un entrenamiento en seguir orando hasta obtener la bendición. Pero lo más importante en medio de todo, mi hermano, mi hermana, es no desfallecer en las peticiones que le decimos al Señor. Por eso Jesús le dijo, al que cree todo es posible. Y el padre de familia enseguida responde y me parece interesante, porque él dice, sí, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo. Y yo siempre hago un suspenso ahí, porque tal vez Jesús se quedó mirándole y le dijo, ¿realmente crees? Y tal vez descubrió que en lo profundo del corazón había una semilla de incredulidad. Y al verse descubierto, me parece bien interesante este pasaje cuando lo interpretamos de esta manera. Él dice, ayuda a mi incredulidad. Hay tiempos, hay etapas en nuestra vida que a pesar de que digo la palabra, oro por las personas, Dios hace muchas cosas. Hay momentos que nuestra fe decae y hay momentos que entramos en etapas de duda. Es normal sentirlo, porque nos descuidamos, somos humanos, nos cansamos, nos agotamos, pero qué bueno es reconocer cuando hemos fallado en creer que para el que cree, como dice ese versículo, que para Dios todo es posible, que no hay nada imposible para Él, como lo dice en otro texto. ¿Cuál es la lucha que está sosteniendo? Ahora, es interesante, y voy a leer la última parte de este versículo. En el versículo 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él.
Y enseguida dice la palabra, y no entre más en él. Entonces, versículo 26, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Mira la incredulidad que había alrededor de ellos. Versículo 28, 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Inclusive, y de pronto mañana vamos a continuar hablando sobre este pasaje y quiero dar algunas pautas para salir de las pruebas, de las dificultades. La primera de ellas es creer. Confesar muchas veces no es incredulidad. Quizás muchas veces vamos a decir, Señor, hemos hecho de todo y no pasa nada, como tal vez le pasó a los discípulos, pero lo importante en medio de todo, mi hermano, mi hermana, conocer los propósitos de Dios. Lo importante es no desfallecer, lo importante es permanecer firmes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Al fin y al cabo nosotros no somos el que hacemos el milagro lo tiene que hacer el Dios. Y Dios tiene muchas veces propósitos que a lo mejor no podemos entender, que a lo mejor no lo comprendemos ahora, que a lo mejor la palabra del Señor va a ser, hijo, hija, lo que estoy haciendo ahora, no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Lo único que Él nos dice, y también lo dice a través de Jeremías, tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y en ti me gloriaré. Y cuando Dios dice esa palabra, quiere mostrar a través de ti su poder. ¿Y quién somos nosotros para decirle, Señor, no lo hagas? Pues somos pertenencia tuya. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Señor, hay cosas que no entendemos, pero yo sé que tú tienes propósitos inmensos para con cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre. Que tú restaures nuestra fe, Padre. Una fe viva, Señor, puesta en Jesucristo, en la cruz del Calvario, Señor. No en nuestras fuerzas, Padre, sino en el poder que levantó, como dice tu palabra, Jesús de Nazaret de la muerte, Señor. Que restaura, que sana, que libera, Padre, que guía, Padre, pero que también cumple tus propósitos en medio de todas las cosas. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que traiga aliento de vida sobre mi hermano y sobre mi hermana, Padre. No permita que su corazón desfallezca, sino que esta palabra traiga aliento de vida sobre ellos, Padre, y que se puedan levantar en tu nombre, ver tu gracia, ver tu poder y ver tu salvación, Señor. Yo te alabo y te bendigo por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, pero también por lo que vas a hacer en medio de nosotros, Señor, porque grandes cosas harás tú, Padre mío. Muchas gracias. Haz tu obra en el corazón de mi hermano y de mi hermana, en la familia, en nuestros hijos, porque esperamos en ti, Padre. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Él sabe lo que está haciendo contigo. Le habló su pastor Elian de Luz Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Adelante, mi hermano.